Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Ese boato que había en los presidentes anteriores realmente no se plantea con el presidente López Obrador. El presidente López Obrador toma un avión que es un avión comercial. El presidente López Obrador va con una comitiva muy pequeña. Tres personas. Bueno, 4 con él, ¿no? Son 4 con él. Y además de eso tienes una cosa que es interesante. No lleva un equipo de seguridad, se somete al equipo de seguridad del Servicio Secreto de los Estados Unidos. Y creo que aquí hay varias cosas que son positivas y yo quiero hablar de la preocupación que a mí me da, habiendo sido canciller, que un presidente viaje de esta manera. El primero es, el presidente va a estar volando vuelo comercial muy probablemente de una compañía americana. Es muy probable que sea United Airlines, es muy probable que sea Delta. Eso quiere decir que el presidente, en el transcurso de más o menos 5 horas de vuelo, más otras 2 horas que va a perder en el traspaso de cambiar de un avión a otro avión, pero sobre todo en esas 5 horas de vuelo, el presidente va a estar desconectado. El presidente no va a tener posibilidad de estar conectado porque las aerolíneas van a ser aerolíneas americanas viajando con protocolos americanos y no le van a permitir que pueda usar un teléfono celular ni un teléfono satelital. Por lo tanto, vamos a tener nuevamente la posibilidad de una situación tipo Culiacanazo que ya ocurrió en una ocasión aquí en México. Esto es uno de los grandes riesgos de que el presidente de la República viaje en vuelos comerciales y no en un avión propio que podría haber llevado a cabo. O sea que el país está durante 5 horas sin jefe de gobierno. Sí, y el gran problema, Eduardo, es que cuando estuvo la famosa muerte de José José, uno de los 2 Josés, no sé cuál, se quedó en Estados Unidos y nos trajimos al otro José, porque fue la mitad de las cenizas del cuerpo. Y para eso sí hubo avión, pero entonces, también hubo avión para traer al expresidente de Bolivia. ¿No sería más importante haber hecho un planteamiento de un vuelo de esta naturaleza en el que el presidente mantiene contacto con el país para cualquier eventualidad? Entonces, ese es el primer problema. El segundo problema que a mí me preocupa es que va a estar en manos efectivamente del Servicio Secreto norteamericano. Esto quiere decir que el presidente no va a estar rodeado de personal que sea leal al presidente. Va a estar rodeado de personal que va a ser leal al presidente de los Estados Unidos. Pero también hay un simbolismo allí, ¿no? Que el jefe del Estado mexicano está su seguridad dependiendo de lo que mande el jefe de una potencia extranjera. Jamás, cuando nosotros hicimos cualquier viaje con el presidente Fox o con Calderón o con Peña Nieto, era el Estado Mayor Presidencial, era el equipo de defensa del presidente el que protegía no solo físicamente al presidente, todas las comunicaciones que se puedan dar son comunicaciones que deben ser privilegiadas y controladas por el esquema mexicano, porque puede haber cosas importantes. Y la tercera cosa que me preocupa a mí es que sí es cierto que hay austeridad, pero el presidente es un hombre que maneja un presupuesto de 6 billones de pesos. Cuando nosotros calculamos cuánto vale una hora de ese presupuesto, estamos hablando de la friolera de casi 4,000 millones de pesos. Es decir, el presidente en estas 2-3 horas extras de viaje estaría diciendo, bueno, yo estoy desperdiciando ahí 12,000 millones de pesos. Es decir, muchas veces la austeridad está mal interpretada. Correcto. Sea un jefe de Estado. Correcto. Déjame poner el último ejemplo y con esto paro mi presentación. La otro distingo que quiero hacer es entre un jefe de gobierno apellidado Trudeau y un jefe de gobierno apellidado López Obrador. El jefe de gobierno apellidado Trudeau dejó en claro que lo que prima en su actuación son las reglas sanitarias de Canadá. La razón por la que no está viajando a Estados Unidos es porque existe una regla impuesta por el gobierno canadiense a los canadienses y a cualquier otro ciudadano del mundo, pero a los canadienses, que si tú visitas Estados Unidos, cuando regreses a Canadá, tienes que dedicarte 14 días de cuarentena. Claro. Eso es lo que dice. La regla mexicana simplemente dice que debes hacerte las pruebas en caso de que tengas sospechas y que además debes usar cubrebocas. El presidente López Obrador está aceptando la regla del gobierno de Estados Unidos, específicamente la Casa Blanca, aceptando hacerse la prueba del coronavirus porque es una exigencia del gobierno americano, no es una exigencia del gobierno mexicano. Y entonces el presidente López Obrador en México no le hace caso a las reglas
de su propio gobierno que aplican a todos los mexicanos, y por contra está aceptando la imposición de quien lo invita a que venga a visitarlo a su casa. Dale que lo invita. La invitación fue de México. Pero es que es irrelevante, tú vas a la casa del otro, ¿no? Y te voy a decir algo más que... Ya te vi, Carlos, ya te vi. Que me ofendió hoy en la mañana. Me ofendió en la mañana que el embajador de Estados Unidos le mande un tweet al presidente de México y le diga: hace calor, tráete tu guayabera, cuate, porque tienes que venir vestido así. Eso es una falta de respeto de este individuo como embajador a nuestro presidente. Y eso es muy molesto para alguien como yo, que piensa que el presidente no debería someterse a ese tipo de burla de un individuo que simplemente es el representante de Estados Unidos en nuestro país. Muy bien, a ver, Carlos, dinos. Empezando por lo último que dice Luis Ernesto Derbez, sí es cierto, es una falta de respeto, así como cuando estuvo John Gavin como embajador de Estados Unidos en México, también fue una falta de respeto. ¿De qué hablas? O sea, ¿quién se acuerda de eso? ¿Estás hablando de ese algo? Pero estamos hablando de faltas de respeto, Eduardo. Pero entonces al público recuérdale quién diablos fue Fue embajador. Porque todo el mundo se va a acordar del actor. Fue embajador. ¿En qué año? De Estados Unidos en México. ¿En qué década? Reagan fue presidente de Estados Unidos. Sí, pues es una ofensa. Así, permíteme. Son fuegos fatos, se habla de coordinación y de privilegiar el asunto del presidente López Obrador en Estados Unidos, pero nos olvidamos del come si te vas en nuestro propio territorio. Nos olvidamos de la operación Rápido y Furioso, que fue a espaldas de este pueblo. Una vergüenza. Y tenemos que... Pero eso no justifica lo de ahorita. O sea, que lo de anterior justifica lo actual. No, pero es que no hablemos también de acá, es que hay antecedentes. Y es una vergüenza que nos y si hay antecedentes del maltrato de Estados Unidos a México. Sí, siempre ha sido así, es claro. Histórico. ¿Ahora es nuestro cuate Trump? No, es histórico esto, no es novedad esto. Es histórico, la anexión de más de la mitad de este país a Estados Unidos es una ofensa a los mexicanos. Entonces, ¿de qué nos admiramos hoy? Mira, pero yo entiendo que el presidente la quiere llevar bien con Trump, le entiendo, no le conviene a México estarse peleando, pero la manera en que se expresa de él es como olvidar todo lo malo que ha dicho Trump desde que era un empresario sobre nuestro país. Volviendo al país de ladrones, país de rateros, país de gángster, país de violadores. Ya es su amigo. A ver, ¿quiénes colonizaron Estados Unidos? No fueron hermanitas de la caridad, fueron unos ladrones, fueron bandoleros. No, también. A mí no incluyas porque mis abuelos colonizaron y no eran parte de lo que tú dices. También, déjate de fanatismos, porque también llegó gente también que buscaba una vida mejor. Sí, ahora sí estás hablando como un total despistado. Pero ¿quiénes son los que manejan las corporaciones? Sus ancestros Molina y Velasco, entonces eran unos españoles que llegaron a violar India. Así de posiblemente. No lo sabes. Posiblemente, yo no defiendo nada, yo no soy fanático. Posiblemente. No nos distraigamos. No, hablaste como un fanático ahorita. No. Y la mamá de Romero Hicks también es gringa. Por favor, un poco de sensibilidad. Pero ese no es el punto. El punto es, caray, el presidente de la República está permitiendo que le impongan reglas puestas por el otro país. El de Canadá no lo hizo. Y esa es la diferencia. Es el hecho. Hay una pequeña diferencia entre Canadá y México. Canadá está entre uno de los países más industrializados de este país y México siempre ha sido dependiente. Oye, y si Canadá está tan fregado y tiene un clima horroroso y 6 meses del año está cubierto de hielo, ¿por qué está bien y México que tiene todo está tan mal? Ahora la culpa es de los canadienses por estar bien. Tú has hablado de la corrupción y la impunidad en este país, Eduardo. Lo he hablado y no lo defiendo. ¿Cuál es la novedad? Y también hubo corrupción e impunidad en Canadá en una época. Hay que estudiar un poco más la historia de sus pueblos. Pero allí para concluir, Luis Ernesto, es tu sección, conclúyela. Yo todo lo que quiero decir es que para mí me parece que el presidente de la República simplemente pudo haber dicho: no me voy a hacer ninguna prueba de coronavirus porque no está determinado así. Pero bueno, aceptó, entiendo las razones, pero está mal. Una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.